Si estás escuchando esto de noche, cuando el ruido baja y los pensamientos empiezan a hablar fuerte, este video es para vos, porque la historia que hoy voy a leer no es de alguien que fracasó, es la historia de alguien que hizo todo bien y aún así se sintió vacío. Su nombre es Miguel y quizás en algún punto esta historia también sea tuya. El correo comienza así: hola, no sé bien por qué te escribo ahora, tal vez porque ya probé con el silencio y no funcionó, tal vez porque me cansé de ser fuerte en soledad, o tal vez porque esta es la primera vez en muchos años que me animo a decir la verdad sin disfrazarla. Me llamo Miguel, tengo 41 años, vivo en Estados Unidos desde hace más de 20. Y aunque desde afuera mi vida parece estable, por dentro llevo mucho tiempo sintiendo un cansancio que no se me va durmiendo. Crecí en una familia trabajadora. Crecí en una familia normal, de esas que no salen en las noticias. Mis padres trabajaban mucho, nunca nos faltó comida, nunca hubo golpes ni gritos, pero tampoco hubo conversaciones profundas. En mi casa no se hablaba de emociones, no se preguntaba ¿cómo estás de verdad? Se resolvía, se seguía y se aguantaba. Aprendí temprano que sentir demasiado era una molestia, que estar triste es ser débil, que el cansancio emocional no existe, solo el físico. Así me adapté, me fui adaptando con el tiempo, desde chico. Me volví responsable, callado y eficiente. Todos decían que yo no daba problemas y nadie se dio cuenta de que tampoco pedía ayuda. Cuando crecí hice lo que sabía hacer: trabajar. Trabajar mucho y trabajar sin parar. También trabajar bien y trabajar sin quejarme. Creí que el esfuerzo era amor, que llegar cansado a casa era una señal de hombría, que sacrificarme hoy iba a dar frutos mañana. El problema es que el mañana llegó y yo estaba agotado. No cansado de dormir, cansado de existir. Me levantaba, trabajaba, volvía, cenaba, dormía y así día tras día. Empecé a sentir un vacío existencial que no sabía explicar. No era una tristeza pura, era una especie de desgaste interno, como si algo adentro mío se hubiera ido apagando de a poco. Estoy casado, tengo hijos y aún así muchas veces me sentía solo. No porque ellos no estuvieran, sino porque yo no sabía estar. No sabía hablar de lo que me pasaba. No sabía decir estoy mal y tampoco sabía frenar. Creí que mi rol era sostener, no sentir. Mi pareja empezó a decirme que yo estaba distante, que estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Yo me defendía diciendo que estaba cansado, y era verdad. Pero no era solo cansancio del cuerpo, era un agotamiento emocional. Un día, en el trabajo, me faltó el aire. No fue nada grave, según los médicos. Fue una especie de ansiedad. Fue un estrés acumulado. Fue un cuerpo diciendo lo que yo nunca supe decir. Me senté en el auto, con las manos temblando, y, y pensé algo que me dio miedo. Si sigo así, no voy a llegar entero a viejo. Ahí entendí que no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Empecé terapia, con vergüenza, con miedo, y por primera vez alguien me preguntó algo simple: ¿cuándo fue la última vez que pensaste en vos? No supe qué responder. Me di cuenta de que había repetido la vida de mis padres sin cuestionarla, no porque fuera mala, sino porque era lo único que conocía. Ellos también habían vivido cansados, ellos también habían callado, ellos también habían hecho lo que podían. No los culpé, no los culpo y tampoco los culpé en terapia. Los entendí y entenderlo fue el primer acto de perdón hacia ellos y hacia mí. No renuncié a mi trabajo, no me fui de viaje espiritual a ningún lado, pero sí comencé a ir a mi iglesia, una iglesia que tengo a una cuadra de mi casa. No abandoné a mi familia, lo único que hice fue cosas pequeñas: ir a terapia, empezar a decir que no, apagar el teléfono, volver más temprano a casa, aprender a sentarme sin hacer nada, escuchar
sin pensar en la próxima obligación, hablar, decir estoy cansado, decir no puedo, decir necesito ayuda. No fue fácil, pero al menos fue real. No hubo un gran momento de iluminación. La redención no llegó como un rayo, fue de a poco. Llegó como una suma de decisiones pequeñas. Elegir estar, elegir sentir y elegir no huir. Hoy sigo teniendo días difíciles, sigo cansándome, sigo dudando, pero ya no me siento perdido. Entendí algo tarde pero a tiempo. Trabajar es importante, pero no a costa de perder la vida. Proveer es un acto de amor, pero estar presente también es un acto de amor. Así termina la carta de Miguel, el correo de Miguel. Si estás leyendo esto y te sentís cansado de la vida, si sentís un vacío que no sabes explicar, si estás rodeado de gente, pero te sentís solo, capaz no estás roto, estás agotado, ¿no? Y el agotamiento no se cura con más esfuerzo, se cura con conciencia, con límites y con verdad. Siempre se puede empezar de nuevo, desde cero, desde la experiencia. La esperanza no es negar el dolor, tampoco es decidir que el dolor no tenga la última palabra. Esta es la historia de Miguel y me llegó hoy y quería compartirla con todos ustedes. Es Miguel de 44 años de Estados Unidos.